¿Y esto qué es, Miguel Ángel? La colaboración educativa que vamos a hacer con que estuvimos hablando el otro día, con los colegios argentinos, ¿vale? Va a ir exactamente de eso, de mujeres que tendrían que tener una relevancia social, educativa, que no tienen, ¿vale? Tenían que tener un reconocimiento que no han tenido, solo por el hecho de ser mujeres, ¿vale? En colaboración con la MICE, la Muestra Internacional de Cine Educativo. Bueno, la mujer que nos ha tocado a nosotros trabajar en este grupo es Maruja Mayo, una pintora fabulosa. Ya la vais a conocer cuando hagáis la investigación. Luego haremos exposiciones sobre su vida, en base a que, ¿no? Y también tenemos que realizar un guión sobre algún aspecto de su vida que luego vamos a dramatizar, a representar. También tenemos que hacer un cartel de la película. Vamos a hacer a María Zambrano, un quinto y sexto, Maruja Mayo, Antonio Mir, Antonia Mir, Margarita del Val. Ese es el que nos toca a nosotros. Lo que vamos a hacer es conectar con estos compañeros y compañeras argentinas y argentinos y bueno, pues nos intercambiamos información. Vamos a distribuir las hojas de trabajo cooperativo con las que estáis súper acostumbrados y súper acostumbradas a trabajar. Hacemos unas rutinas de pensamiento para, bueno, a ver qué hacemos cada uno y luego decimos. ¿Os parece bien? Sí. Venga, va, pues vamos. Grupo número 1. Grupo número 2. Necesitamos una Maruja Mayo. A ver, venga. María, ¿tú levantas la mano? Sí. ¿Sí? ¿Estarías dispuesta a representar ese papel? Muy bien. Maruja Mayo iba por la calle con Federico García Lorca, con Salvador Dalí y con su amiga Margarita Manso. Y decidieron quitarse el sombrero, que en aquella época era lo más corriente. Cuando se quitaron el sombrero, ¿sabéis lo que pasó? No sé por qué os habéis comprado tantas cosas. Es que había muchos descuentos. Y aparte había una ropa súper moderna. Sí, Mira. Estoy cansada. ¿Por qué mejor no nos sentamos en este lugar? Yo también estoy cansado, vamos a sentarnos. ¡Camarero! Un rico zumo de naranja para unos espléndidos clientes. Gracias. ¡Por la República! Y por la libertad. Chicos, estoy cansada de llevar este sombrero. La verdad es que sí, no me gusta llevarlo por obligación. Ojalá tuviese que quitarme el sombrero sin que nadie me tuviera que decir nada. ¿Y si nos quitamos el sombrero? Sí, sí, y así podremos liberar nuestras ideas. ¿Ha visto usted? Vamos a darles una lección. ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! Creo que en este mundo faltan cambios. ¡Libertad! ¡Evolución! ¡Justicia! Humanidad. Espero que esto termine y que la gente cambie, porque todos merecemos ser libres y tener nuestras propias decisiones. Hay que hacerlo bien, pensamos y empezamos a redactar ese guión
pequeña dramatización. De femenino singular Antonia Mir. Muy bien. Y queremos que participe Noemi como Antonia Mir. ¿Y queréis que sea? Noemi. Vale. ¿Quieres hacerlo tú? Sí. ¿Sí? ¿Estás convencida de ello? Sí. Bueno, pues genial el casting. ¿Y cómo lo vas a hacer, Noemi? No lo sé, pero lo voy a hacer. Gracias, gracias. Eso está muy amable. No pasa nada, señora. Señorita, Creía que estos útiles de arte eran de uno de sus hijos. pues no, son míos. No hace falta tener hijos para pintar. Estamos esperando a la última candidata. Seguro que se tendrá que haber dejado la casa hecha antes de venir. No podemos esperar más, vamos a comenzar. Bien, señorita, diga su nombre. Antonia Mir, de Catarroja. Pues realizadas las presentaciones y viendo que está en mi lista, adelante, comience la prueba de admisión a la academia. ¿Qué vas a hacer? ¿Te marchas por fin? ¿Tú sabes el disgusto que le puedes dar a tu familia? ¿Disgusta? No me hagas reír. La perfecta aquí eres tú. Así que déjame interpretar mi papel de ovejita negra. Una mujer como tú debe casarse con el hombre que elija. Elija, lo elegirá él. ¿Tú sabes de que hay países en el mundo donde una mujer puede independizarse sin que vaya a la cárcel? Oye, ¿cómo te pones? Yo me pongo como quiero. Estimada Antonia Mir, después del proceso de selección en la Academia de Pintura hemos decidido que tiene que seguir practicando para poder optar de la plaza requerida. Gracias. Te presento a mí. Hola. Muchas gracias. ¿No recibió mi carta? Le he recibido y quisiera saber por qué este bodegón es inferior al mío, cuando lo podría hacer hasta mi hermana. Señores, ya hablaremos en otro momento. ¿Sabe que podría denunciarla? Hágalo, pero quisiera saber por qué lo ha hecho. Sigo su trayectoria, sus obras. No podría hacerlo, arruinaría mi negocio. ¿Por qué? Ese hombre es un alto cargo del gobierno y ese es su hijo. Lo primero que me dijeron fue que las mujeres no podían despistar a los alumnos. No es ni guapo. Déjame venir por las tardes a pintar. Cogeré un mocho para que nadie sospeche. No puedo hacerlo. Arruinaría mi negocio. Si sus padres se enteran, me denunciarían y eso sería peor. No se arrepentirá, por favor. Venga todos los días a partir de las 6. Entre por la puerta de atrás. Las mujeres, María Zambrano, su mejor amiga Rosa, todas juntas van a votar. Y hay un grupo de hombres, no sé, lo que dice el guión, lo que a mí me parece un guión muy válido el que escribisteis. Nos repartimos y nos disfrazamos y así yo creo, de esa manera sí que podréis recordar a María Zambrano.
¡Fuera, fuera! ¿Qué hacéis aquí? Y fuera. ¿Y aquí? Estás aquí. ¡Fuera, fuera! ¡Necesitamos! ¡Cocina! ¡De destruir el país! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, iros de aquí! ¡A la cocina nos necesitamos! Las mujeres votar, eso es de hombres. Lo necesitamos para sacar el país adelante. ¡Esto es de hombres! ¡A la cocina! ¡Cocina! María Zambrano, vota. Rosa Chacel, vota. María Teresa León, vota. Josefina de Torres, vota. Si este mundo opresor y machista nos hubiera dejado votar antes, Tendríamos sin duda un mundo mejor y más justo. Chicas, ¿os dais cuenta? Hemos hecho algo muy grande. es increíble. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar a esto? Margarita del Val nació en 1959. Hija de padres químicos, muy pronto sintió la llamada de la ciencia. En el colegio, Margarita ya destacaba por ser un poco diferente a los demás. No le gustaba mucho jugar con los juguetes de su edad. Ella prefería investigar, observar y extraer conclusiones. Estudió ciencias químicas y en los años 80 se especializó en aquello que le ha acompañado toda la vida, las vacunas. A pesar de las capacidades demostradas, lo que más le lastraría sería el único aspecto de su vida que no podía controlar, ser mujer. En marzo de 2020, y tras investigaciones en Italia y China, fue una de las primeras científicas en dar la voz de alarma sobre la pandemia. En la actualidad, ocupa un puesto de asesora en el Comité de Expertos en Vacunas de España, realizando una labor encomiable por y para nuestra sociedad. Señorita del Val, ¿está usted preparada? Adelante. Muy buenas a todos los presentes. Mi nombre es Margarita del Val. Como algunos sabéis, soy química, viróloga e inmunóloga española. Y todo ello me ha hecho llegar hasta aquí, hasta hoy, hasta lo que soy. Pero además de todos esos títulos, soy algo más importante. Soy mujer y este premio quiero recibirlo en nombre de todas esas mujeres que lucharon tanto o más que yo y nunca recibieron este reconocimiento. Mujeres como María Zambrano, Maruja Mayo, Antonia Mir, mujeres brillantes en cada uno de sus campos, que vivieron a la sombra, a veces a la sombra de sus familias, de la sociedad e incluso, ¿por qué no decirlo?, de ellas mismas, por temor, por ignorancia, por envidia, por machismo. Hace poco más de 100 años a las mujeres se nos negaba el derecho a decidir, nuestros gobernantes a estudiar o a trabajar. El ser humano ha aprendido mucho, está bien, pero no nos paremos ahí, sigamos aprendiendo, luchando, creciendo. Estamos en 2030 y todavía mucho que trabajar. Me llamo Margarita del Val y soy química, viróloga y mujer. Muchas gracias.